Y nosotros vamos a meditar en esta noche en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, desde el 1 hasta el 5. Génesis capítulo 1, desde el 1 hasta el 5. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la palabra del Señor leída. Génesis 1, desde el 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Padre Santo, te damos las gracias por tu creación, te damos las gracias por el comienzo. Padre mío, te damos las gracias porque podemos llegar aquí, Padre Santo, y vemos jóvenes y niños y adultos, Padre Santo, que llegamos para alabarte. Señor, gracias que podemos tener clase de niños, gracias que podemos celebrar la Santa Cena. Y ahora, Padre, te pido que nos guíes en el mensaje de hoy. Te necesitamos tanto, Padre mío. Y te pido, Padre mío, que nos dirijas en este nuevo comienzo, Padre mío, de servicio en este nuevo año. Que tú nos guíes en este comienzo, Padre mío, de predicaciones, que todo se haga para tu gloria y de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Diferentes culturas tienen diferentes costumbres para esperar el nuevo año. Para muchos, en mi país natal, la República Dominicana, hacemos varias cosas para esperar el nuevo año. Una de las cosas que hacemos es que para Navidad queremos pintar la casa. Y para el primero de enero queremos comenzar con ropa nueva. Eso es lo que nosotros le llamamos el estreno. No sé si todavía se hace, pero cuando yo era pequeño eso era una cosa que todo el mundo tenía que comprar una ropa nueva para comenzar el nuevo año. Muchas de las cosas también, las diferentes cenas, yo tuve la oportunidad de compartir con algunos hermanos y ver las diferentes comidas que se hacen y para ese tiempo de Navidad y para la víspera del nuevo año. La cuestión es que es una preparación para el nuevo año, para un nuevo comienzo. Y el comienzo es una oportunidad para nosotros los cristianos de ver dos cosas. Primeramente, la misericordia de Dios que se hizo evidente en todo el año. La misericordia de Dios es ese gran amor que Dios tiene con nosotros, que no nos castiga como nosotros merecemos. Esa misericordia de Dios es tan grande. Él nos dice que es nueva cada mañana. Pero la segunda cosa que nosotros vemos es la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es como Dios cada día nos provee de lo que nosotros necesitamos. Entonces esas dos cosas nosotros podemos
ver en el año pasado, en el nuevo año, cómo Dios muestra su misericordia y cómo Dios muestra su fidelidad. Dos cosas esenciales para nosotros como cristianos. Ahora, cuando nosotros vemos este nuevo año, lo que nosotros estamos mirando de una manera especial es esa misericordia y esa fidelidad. Cómo Dios va a guiarnos en su amor, pero también cómo Dios va a proveernos por su eterna fidelidad. Por eso el Salmo 92, 1 y 2 es un salmo que quizás nosotros tenemos que aprender cada día, ¿verdad? Porque me dice, bueno es alabarte, Jehová, bueno es cantar salmos a tu nombre, anunciar en la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ahora, yo quiero que notemos en el pasaje de hoy que tanto la misericordia como la fidelidad, y vamos a ver primeramente porque cuando Dios hace la creación, estas dos cosas, primeramente la misericordia no era algo que se necesitaba, porque al principio todo era perfecto. Todo era perfecto. Al principio todo era bueno. Así que no se necesitaba realmente la misericordia de Dios. Y también la idea de su fidelidad, bueno, Dios creó todo. Y yo quiero que notemos en esta noche 3 aspectos de la creación que nosotros vamos a ver aquí. 3 aspectos de la creación que son bien importantes para nosotros en este año. Yo les digo esto porque Dios nos da la oportunidad, al comenzar el año, de comenzar de cero. Y yo quiero que ustedes vean eso en este pasaje bíblico. Dios nos da la oportunidad de comenzar de cero. Todas las cosas pasadas, Dios muestra su misericordia para contigo, ¿verdad? Diferentes costumbres. Y Dios quiere decirte, hay un nuevo comienzo. Vamos a comenzar nosotros como iglesia, como individuos. Todas esas cosas que te alejaban de Dios. Tú tienes la oportunidad ahora de acercarte más a Dios. Tú tienes la oportunidad ahora de ver más la fidelidad, la grandeza de Dios. Yo creo que ustedes vean en estos momentos que cada año de comienzo es una oportunidad de ver su grandeza. Y el pasaje nos comienza diciendo, y fíjense, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos de la tierra. Lo que nosotros vemos aquí es un Dios poderoso, creador de todo lo que hay. Dios es soberano. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Dios crea todo, nos da la oportunidad de ver su creación, nos da la oportunidad de ver su soberanía, su control. Es que nos dice que en el principio todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios, Dios lo creó. Pero fíjense, después de mostrar la grandeza de Dios, su gran soberanía, su gran control, lo que nos dice es que en el principio había un gran desorden. La tierra estaba vacía, estaba desordenada, no sabemos exactamente, la Biblia no da muchas explicaciones, pero solamente nos dice que había un desorden, todo estaba vacío. Eso es de la nada, Dios, del desorden, Dios trajo un orden. La primera parte es un Dios grande que crea todo, pero la segunda parte es que este Dios ordena todo. Y fíjense la palabra clave aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos primeramente el Dios grande, el Dios soberano, el Dios que crea todo, pero después vemos que el Espíritu se movía, había un movimiento del Espíritu Santo en la faz de las aguas.
Dios Padre crea y el Espíritu Santo se mueve. Aquí no dice que está moviéndose. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que había tinieblas y en medio de las tinieblas vino Dios y comienza a hacer su creación. Pero viene la tercera parte, y me encanta cómo la Biblia explica las cosas, porque uno se da cuenta, cuando se habla de la Trinidad, uno dice, bueno, aquí está el Dios Padre soberano creando, el Espíritu Santo moviéndose, pero ahora vemos el Hijo, Jesucristo, dice, y dijo Dios, hablando, sea la luz, y fue la luz. Yo quiero que presten atención aquí porque vamos a hablar en el libro de Juan sobre la luz. Aquí Dios habla, y ¿saben quién es a lo que se refiere a este hablar? Es a Jesús. Jesús es el verbo o la palabra. Así que Dios crea, el Espíritu se mueve, Jesús habla y nos dice sea la luz. Y la luz fue. Así que el Espíritu de Dios se movía, el Hijo estaba hablando, se forma la luz, entonces se separa la luz de las tinieblas, entonces se crea la noche y el día. Estos versículos son tan importantes porque aquí comienza todo. El Dios creador que gobierna y controla todo, el Espíritu Santo que se mueve de una manera especial en la faz de la tierra y el Hijo que habla y que dice, haya luz. La palabra poderosa de Dios había luz y vio que la luz era buena. Y fíjense, mis hermanos, que la luz fue creada antes del sol o de la luna. Ustedes saben que siempre hablamos del sol porque el sol es el que da luz, pero no, aquí no dice que había luz antes de la creación del sol. ¿Y sabe cuál es esa luz? La luz gloriosa es Jesucristo, la luz de Cristo. Entonces, estas tres cosas al principio de la creación son tan importantes para nosotros, como cristianos, como iglesia, como familias, porque Dios comienza creando. Dios crea, el Espíritu mueve y el Hijo habla dando luz y iluminando el camino donde nosotros vamos. Eso es tan importante, mis hermanos. Cuando pensamos en este nuevo año, cuando pensamos en los desafíos de un nuevo año, tenemos siempre que tener en mente a Génesis 1 diciendo, yo tengo un Dios que crea, que está en control de todas las cosas, que es soberano, que Él de la nada hace una creación maravillosa. Pero el Espíritu Santo que se está moviendo en la faz de las aguas, y es bien interesante que cuando la Biblia habla de las aguas, y vamos al libro de Juan, cada vez que encontramos pasajes sobre el agua, estamos hablando del Espíritu de Dios que se mueve. Eso es bien interesante. Vamos a ver algunos versículos para que se den cuenta de eso. Vamos al libro de Juan para que se vean algo sobre las aguas. Vamos a comenzar primeramente con el capítulo 4 de Juan, para que ustedes vean una idea del Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y esta es la historia de Jesús con la mujer samaritana. Y recuerdan que Jesús se para y le pide a la mujer samaritana
agua para beber. Y ustedes no les voy a decir toda la historia de cómo la mujer pues le preguntó, bueno, ¿cómo es posible que tú pidas, yo que soy samaritana, tú siendo judío me pides agua? Pero una parte bien interesante en la cual la mujer le dice a Jesús, bueno, nosotros los que adoran tienen que adorar en este monte. Jesús le dice, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu. Y él le dijo una cosa bien importante, el que bebiere de esta agua tendrá sed otra vez. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, eso saltará para vida eterna. Ese es el agua que Jesucristo está ofreciendo. Y recuerden que el Espíritu Santo se movía en las aguas. En el capítulo 4, pues esa es la historia, ¿verdad? Y ella le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús, el que da la luz, habla con ellos dándole el agua del Espíritu Santo. Pero miren en el capítulo 8, capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 8 del libro de Juan, y allí también nosotros vemos al Espíritu Santo, capítulo 7 del libro de Juan, el río de agua viva. Escuchen esto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Juan 7:37, capítulo 7, versículos 37 y 38. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Y quién es que se está moviendo? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Es como ríos de agua viva. Así que cuando vamos al principio, cuando nos dice que el Espíritu se movía en la faz de la tierra, y Jesús hablando aquí es ríos de agua viva, y cuando le habla a la mujer que tiene que adorar en espíritu y en verdad, ahí está el Espíritu Santo trabajando, moviéndose, mis hermanos. Hermanos, miren, o más bien escuchen, nada en la iglesia se mueve si no es por el Espíritu de Dios. La iglesia no se mueve si no es por el Espíritu Santo que mueve a la iglesia. Hermanos, nosotros vivimos un desafío con toda la inteligencia artificial. Y dice, bueno, ¿cómo se va a mover la iglesia? El Espíritu de Dios es quien mueve la iglesia, quien mantiene moviendo la iglesia. Y por eso es tan importante pedir al Señor por esa agua, que el Espíritu se mueva entre nosotros de una manera especial. Que en este año podamos ver ese Espíritu moviéndose en la faz de las aguas, en la faz de las aguas. Eso es tan importante para nosotros como iglesia. El Padre crea, el Padre ordena que se crea el universo, pero el Espíritu Santo se mueve, mis hermanos, el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo transforma, porque, hermanos, a veces dice, ¿cómo se va a mover la iglesia? Es el Espíritu de Dios. Pedir por el Espíritu de Dios que more en nuestras vidas para que pueda haber un movimiento grande, como dice aquí, que corran ríos de agua viva. Ese es el Espíritu que se mueve. Ahora, en la creación tenemos al Hijo que habla y trae la luz. El Hijo habla y trae la luz. Cuando yo comparo el libro de Génesis, me gusta siempre leer al comienzo el libro de Juan. Yo quiero leerles el libro de Juan. Y mientras yo leo el libro de Juan, piensen en lo que se está diciendo en el libro de Génesis. Escuchen el capítulo 1 y le voy a leer del libro de Juan, capítulo 1, desde el 1 hasta el 10. Escuchen lo que dice este libro.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y por el mundo, pero el mundo no le conoció. Yo quiero detenerme aquí, porque ustedes ven, todo lo que yo he leído se relaciona al capítulo 1 de Génesis. Ustedes ven un Dios creador, ustedes ven una luz, ustedes pueden ver el Espíritu Santo trabajando de una manera especial, moviéndose. Mire cómo nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y es por eso que en el libro de Génesis nos hablan de luz primeramente, antes de crear el universo, antes de crear el sol y las estrellas. Ya había luz. Y esa luz, aquí nos habla, es Jesucristo. Esa luz es Jesucristo. Jesucristo nos dice también que Él es la luz del mundo. El que camina con Él no entra en tinieblas. Fíjense que cada vez la luz está guiando, la luz está dando vida, porque eso es lo que da la luz da calor, la luz da vida. Y todo esto nos va hablando de la luz que alumbra, la luz que guía, la luz que da vida. Hermanos, cuando oramos por la iglesia para que tengamos vida, para que seamos una iglesia viva, lo que tenemos que pedir al Señor, que podamos andar en tu luz, la luz de Jesucristo. Él es la luz. Y si nosotros andamos en la luz, entonces vamos a tener vida y vamos a salir de las tinieblas. Ustedes ven, estos 5 versículos, vemos la Santa Trinidad, vemos al Padre que crea, al Hijo que habla y trae esa luz maravillosa. Pero vemos al Espíritu Santo que se mueve en la faz de la tierra. Esta parte de la creación, mis hermanos, nos pone a nosotros como cristianos a ver la gran bendición que nosotros tenemos como iglesia. Usted y yo podemos reposar en el Dios que crea, el Espíritu que se mueve, pero el Hijo que habla y da la luz. Da la luz. Yo les voy a leer en muchas de sus Biblias, de las Biblias, este es un pasaje que en muchas de las Biblias modernas no se encuentra, en muchos de los manuscritos también antiguos no se encuentra, pero este pasaje, primera de Juan, en el capítulo 5, ustedes van a ver esto para terminar, y escuchen lo que dice primera de Juan capítulo 5, voy a comenzar del versículo 6, del versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ese pasaje bíblico, ese versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ese testimonio va desde la creación. Yo creo que eso es bien importante, mis hermanos. En muchos de sus Biblias más modernos van a encontrar este versículo, y muchos de los manuscritos antiguos tampoco lo van a encontrar. Pero este ha sido uno de los pasajes que se ha utilizado para hablar sobre esa Trinidad y la idea de la Trinidad en la creación. Con esto, mis hermanos, yo quiero concluir. Yo quiero concluir este mensaje pensando en el principio. Nosotros tenemos en estos momentos una gran oportunidad de comenzar este año confiando en un Padre creador y soberano, en un Espíritu que se mueve, pero un Hijo que habla y que da luz. Él es el Verbo o la palabra. Y con esto, mis hermanos, esta idea de la creación, es que nosotros podemos enfrentar este nuevo año como iglesia, como familias, como individuos. Yo quiero que usted se ponga a pensar: ¿es Dios soberano en tu vida? Tienes la oportunidad de ver la creación, de todo lo que Dios ha hecho, su grandeza. ¿Es Dios soberano en tu vida? La segunda pregunta que tienes que hacerte ¿es que el Espíritu de Dios se está moviendo? ¿Está fluyendo como ríos de agua viva en mi vida, como fluía en el principio? Y tercero, ¿es que el Hijo está hablando a tu vida como habló en el principio de la creación y te dando esa luz para guiar? Esas preguntas yo quiero que las hagamos en este año. Vamos a pedirle al Señor: Señor, permite que yo pueda confiar en un Dios que es soberano. Lo hizo todo perfecto. Permite, Padre, que tu Espíritu se mueva en mi vida y que el Hijo, Jesucristo, hable a mi corazón, sea la palabra, y que Él guíe mi vida con su luz. Vamos a admirar la creación de Dios y ver este nuevo año como una oportunidad de ver esa creación magnífica del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración y pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos dirija en este año a ver a un Dios soberano, a un Espíritu que se mueve y a un Hijo que habla y nos guía con su luz. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de comenzar este nuevo año. Y permite, Padre mío, que podamos ponerte a ti en primer lugar en todas las cosas que tenemos que hacer, porque tú fuiste quien comenzaste a crearlo todo, Padre mío, para tu alabanza y para nuestro deleite. Padre, gracias por darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Y te pedimos, Padre mío, en estos momentos que podamos confiar que si no tenemos algo que necesitamos, que tú eres el Dios fiel, porque tu fidelidad es tan grande. Oh Padre mío, que nos sentamos
confundidos, que podamos también saber que tu Espíritu se mueve en la faz de las aguas y que tu Hijo habla y que nos da la luz, porque tú eres grande, Padre mío, y queremos alabarte en este año sabiendo que tú eres grande, que tú nos vas a guiar, Padre Santo, como Padre fiel, que trabaja en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.